lo, lo grabamos y apenas terminamos, yo lo subo a la plataforma para que pues tengamos la posibilidad de verlo cuantas veces, digamos, lo queramos trabajar. Bien, hemos, digamos, trabajado este CIPAS el día de hoy, haciendo un énfasis especial, si bien estamos en el marco del curso de analítica de datos para la toma de decisiones financieras. Digamos que lo que quiero hacer es hacer un énfasis en el análisis comparativo que se hace de la situación financiera de las organizaciones. ¿Por qué ese énfasis? Porque al hacer, digamos, la evaluación, digamos, de la fase 3, se ve que hay un muy buen manejo en términos del cálculo de las cifras. Entonces eso me deja muy tranquilo. De hecho, no recuerden que con la socialización que hizo en la webconferencia la doctora Viviana Marcela Callejas, que es nuestra líder del curso, la directora del curso, ni siquiera, digamos, estamos haciendo un énfasis en el uso del software R, sino sobre todo el cálculo de las variables en el marco de lo que contempla la guía de actividades. Y cuando revisamos, digamos, ese proceso, el proceso, por lo menos para los grupos que yo manejo, digamos que requiere un énfasis importante en la manera como se hace el análisis. Eso es trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque cuando ustedes están en el proceso financiero en una compañía, lo que genera valor a la hora de estructurar el desarrollo, digamos, de todo el proceso financiero, es el análisis que usted hace. Es esa posibilidad que usted tiene de tomar los estados financieros y a partir de esa visual que tiene con esos números fríos que están allí. Digo fríos en tanto, por ejemplo, para hacer este CIPAS, uso como pretexto los estados financieros de una empresa, entiéndase el balance general y el estado de resultados, de tal manera que nos permita tener una idea de cómo se debería de hacer el análisis en el marco de las cifras que presenta. ¿Por qué esto es trascendental? Porque si nosotros tenemos la posibilidad de leer los estados financieros, pues en el marco de esas posibilidades, ustedes van a poder hacer aportes, van a poder hacer, digamos, un análisis que le genera valor a la compañía en tanto usted le está diciendo qué es en lo que adolece o qué es en lo que está muy bien. Y de hecho es un diferenciador que nos tiene potenciados en el mercado, por ejemplo. Pero cuando eso no se tiene y las cifras son solo esto, unos números fríos que están allí planos, pues básicamente no hay, digamos, un aporte desde el tema financiero. No se trata entonces de calcular una serie de indicadores financieros o de calcular o hacer un análisis vertical o un análisis horizontal y sobre eso entonces decir que ya está hecha la tarea, puesto que eso per se, sin un análisis, la verdad es que, digamos, no tiene mayor aporte al desarrollo de la operación. Por eso entonces quiero hacer énfasis, por ejemplo, con estos estados financieros, a la manera como se debería de hacer el análisis. Si ustedes, como bien lo hicieron, estructuran la necesidad de hacer un análisis vertical, ¿cierto? Entonces, ese análisis vertical, en este caso, lo vamos a hacer para el año 1. Ese análisis vertical, básicamente, lo que nos va a permitir observar es el comportamiento, ¿cierto? El comportamiento de las cifras de un periodo en el marco de la evolución de la operación. Y entonces cuando estamos viendo esto, al ver este análisis vertical, básicamente lo que estamos viendo es esa variación que tiene la cifra de análisis. Por ejemplo, voy a retomar el costo, 3.200 millones, con relación a la cifra base que se asume para el análisis. Ejemplo, las ventas, 5.200 millones. Claro, cuando usted está haciendo análisis vertical, este análisis implica que hay una cifra base sobre la cual se comparan todas las cifras. Y en este sentido, por ejemplo, si estamos en el estado de resultados, la cifra base siempre será las ventas.
Entonces, por lo tanto, lo fijo, ¿cierto? Allí con el F4 respectivo. Allí veo que me están alzando la mano, pero quisiera darle como un manejo a la presentación en términos de hacer una explicación de la manera como se hace el análisis y luego en la parte final, digamos, les voy a dar espacio para las preguntas. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que quiero es que se vea para la presentación y además para el aporte que ustedes tienen en términos de mejorar la nota del entregable que, digamos, se evaluó, es que vean la manera como se hace y la manera y con la cual se interactúa con las cifras para que ustedes puedan, digamos, racionalizar los aportes que van a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo lo que estoy analizando es el estado de resultados o el balance general, depende de lo que estén analizando, la cifra va a estructurar, depende de lo que usted esté analizando, cuál es el comportamiento con tendencia que le está mostrando la operación. Y entonces, Profe, se le fue el cerró el audio. micrófono. Profe, está en mute. ahí se me cerró el audio. Qué pena. Bueno, ahora sí. Entonces, cuando yo veo que hago la operación, que repito, en términos del manejo de la operación están, digamos, bien hechos los cálculos, eso no tiene ningún inconveniente. Lo que sí, digamos, adolece es cómo analizan ese número. Entonces yo digo aquí, le doy porcentaje, tienen todos su porcentaje bien calculado. Y además, pues cuando uno hace este tipo de cosas es copiar y pegar porque Excel, lo bello de Excel es que replica las fórmulas. Entonces ya copié y pegué, me quedó listo. Y si lo voy a hacer para el año siguiente, también copio y pego y lo único que cambio es la cifra base y también quedó listo, porque es copiar y pegar, ¿sí? Entonces el tema allí, digamos que en lo que va a retribuir es en qué significan esos números, ¿sí? Porque si esos números no representan nada en términos del análisis, digamos que no tendría sentido hacer esto, ¿cierto? No, pues estoy haciendo análisis vertical del año 1, estoy haciendo análisis vertical del año 2, pero eso ¿qué me dice? ¿Sí? ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, eso, digamos, a la hora de interpelarlo, de analizarlo, requiere que usted identifique primero las variables del sector, ¿cierto? Vi, digamos, en algunos de los trabajos cómo compararon Ecopetrol con relación a otras empresas de la región y mostraron cómo Ecopetrol está posicionada en la región por sus ventas y demás y por su reconocimiento. Y entonces eso ayuda a entender un poco el comportamiento de lo que ustedes van a explicar, porque si es un referente de región, eso quiere decir que cuando usted está haciendo este análisis, si las empresas que están por debajo están en peores condiciones, pues el referente, por ejemplo, Ecopetrol, va a significar que son las metas, que son las políticas que van a tener las otras empresas. Eso como un referente general. Pero miren el análisis, si yo digo que el costo con relación a las ventas en el año 1 representa el 60%, mientras que el costo con relación a las ventas en el año 2 representa el 63%, pasó del 62 al 63%, entonces hay que apelar o inferir algo. ¿Qué hay que inferir allí? Se deterioró el costo. Si se deteriora el costo, implica que se reduce el margen bruto. Y no se trata de explicar que el margen bruto es la utilidad bruta sobre las ventas, como hay, digamos, allí algunos referentes en el desarrollo del ejercicio, porque lo que están haciendo es análisis. No se trata de que cojan todas y cada una de las razones financieras de actividad, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y expliquen la fórmula. No, se trata de que hagan el análisis. Entonces usted dice, claro, el costo se incrementó del 62 al 63%. Esto implicó que se redujera el margen bruto pasando del 38 al 37%. En alguna oportunidad, como referente, alguien me decía, doctor, pero es que pues es lógico que se incremente el costo del 62 al 63%. Y yo le decía, ¿y por qué es lógico?
Pues porque las ventas pasaron de 5.200 millones a 6.000 millones. Y resulta que eso no tiene ninguna lógica, ¿cierto? En la lógica, bajo la lógica, por ejemplo, ceteris paribus, si las condiciones son constantes, ceteris paribus, si el proceso está en el marco de la operación, es decir, no media una pandemia, no media una crisis 2008 en donde el mundo se reventó, ¿cierto? Por el tema de los bonos basura y demás. No media una crisis 2012 por todo el impacto que se tuvo en las bolsas y demás, sino que, digamos, el mercado está en una constante. Uno dice, pues básicamente, por ley de rendimientos decrecientes, si las ventas se incrementan y el costo no es más que el costo total más el costo variable y el costo fijo más el costo total es igual al costo fijo más el costo variable y veo que mi costo fijo se va a mantener, lo único que me va a modificar el costo variable es una unidad adicional, eso debería de tender a que el costo se redujera o por lo menos se mantuviera, pero no debería de incrementarse, porque si la lógica fuera que porque incrementé las ventas se incrementó el costo pasando del 62 al 63%, pues sencillo, si crecí 800 millones, de 5.200 a 6.000 millones las ventas, y por eso se incrementó el 1% del costo, pues del 63 al 100, ¿cierto? Falta 37%, con que subamos 37 veces 800 millones las ventas, querrá decir que el costo será igual a las ventas. Y de eso no se trata, ¿cierto? La eficiencia está asociada a la capacidad que se tiene para manejar el costo y el gasto, ¿cierto? De hecho, eso les mide los indicadores de rentabilidad, la eficiencia que tiene la administración para hacer uso eficiente de costos y gastos y para lograr con eso incrementar las utilidades. Entonces, aquí usted tiene una premisa, ceteris paribus, si no media, digamos, alguna cosa diferencial, de hecho, para el ejercicio que ustedes hacen 2015-2020 de Ecopetrol, pues digamos que allí el, 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 el cruce brusco de la pandemia está muy allá en el final. Entonces, digamos que hay unos años allí en los cuales esa normalidad económica debería de permitirles inferir varias cosas. Ahora bien, esto en el costo. Si yo voy y miro el margen operativo, ¿cierto? Entienda su utilidad operativa sobre ventas, pues eso implica que el margen operativo se redujo pasando del 11 al 9%. Y si se redujo del 11 al 9%, ¿por qué fue? Hay que explicar por qué pasó eso. Entonces uno dice, bueno, básicamente yo observo que el costo se incrementó, ¿cierto? Pasando del 62 al 63%. Ahí explico un punto. Ahora, en gastos de administración fuimos eficientes, pasamos del 13 al 12%, reduje un punto. Pero miren que los gastos de venta se incrementaron en un punto, del 15 al 16%. Entonces, ¿por qué motivo el margen operativo se redujo del 11 al 9%? Básicamente porque perdimos eficiencia en el manejo del costo en el 1% y en los gastos de ventas en el 1%. Ahora, si yo soy el gerente financiero y estoy en una empresa y estoy evidenciando esto, y lo estoy presentando a la junta directiva, digamos que hay una manera de justificar el motivo por el cual los gastos en ventas se están incrementando en el 1% adicional. Y uno diría, ¿por qué ocurrió eso? Porque efectivamente se incrementaron las ventas y para lograr que se incrementen las ventas hay que hacer un esfuerzo adicional en la contratación de promotores, en la contratación de marketing en general y eso implicó, incentivó a que se subiera un punto los gastos de ventas. Y entonces allí sale una premisa adicional. ¿Y por qué nos gastamos el 1% adicional? Y entonces allí la variable que empieza a rondar en el análisis es, venga, ¿y cómo se hicieron las proyecciones de las ventas? ¿Por qué, digamos, el proceso de crecimiento de 5.200 a 6.000 millones se generó de esa manera? ¿Cómo o cuál fue la expectativa que se tenía en términos de la tasa de crecimiento de las ventas? Porque eso también ayudaría un poco a explicar la estructura del costo. Si yo, por ejemplo, hago una mala proyección financiera y digo que voy a crecer en el marco de esto que estamos valorando aquí, voy a crecer un 20%, va a crecer un 20% las ventas.
pero no logro crecer un 20%, sino que logro crecer 15%. Pues eso qué va a implicar que usted no logró vender ese 5% adicional y cuando usted no logra vender ese 5% adicional, pues se le va a incrementar el costo. Y como tenía planeado vender crecer el 20%, pues hizo una inversión en marketing asociado al 20% y por lo tanto los gastos de venta se le incrementan un poco más. Eso implica entonces que cuando uno está racionalizando estas cifras, definitivamente el tema de la proyección financiera es muy importante y eso hay que aterrizarlo en algún sentido. Ahora bien, si yo estoy viendo el costo y estoy viendo el gasto y aquí en últimas lo que estoy viendo es margen bruto, margen operativo, margen neto, el análisis el análisis vertical se resume, se concluye cuando usted hace análisis de estructura del estado de resultados. Es decir, usted toma el costo, los porcentajes que le arroja el análisis vertical, 62% en el año 1, 63% en el año 2. Luego los gastos. Entonces dice el gasto de administración 13% más 15% gastos de venta son 28%. Luego en el año 2, 12% de gastos de administración más 16% de gastos de ventas, 28%. Luego mira los otros ingresos no operacionales. Entonces usted dice, los otros ingresos no operacionales están asociados al gasto financiero más los otros egresos. Miren que los otros egresos están muy cercanos a cero, ni siquiera se evidencian, pero el gasto financiero sí muestra una participación importante. Y luego hago lo mismo para el año 2, entiéndase, el gasto financiero más los otros egresos, y entonces allí, digamos que inclusive lo voy a redondear para que no me muestre, digamos, esa variación tan pequeñita, pasó del 3 al 4%. En los otros, estos otros egresos. En los otros ingresos, ¿sí? Que son los que estoy valorando allí en, en la información que me muestra el estado de resultados de financiación, porque también hay que hacer referencia a que no es lo mismo hacer un análisis de la operación. Cuando miro hasta la utilidad operativa, estoy mirando la operación, la eficiencia que tiene la administración para hacer uso eficiente de costos y gastos, ¿cierto? Mientras que cuando miro debajo de la utilidad operativa, yo ya no estoy mirando la operación, estoy mirando la financiación. Y entonces en la financiación, que incluye los otros egresos no operacionales, observo que hay un componente importante en el gasto financiero que pasó del 3 al 4%. Mientras que los otros ingresos no operacionales tienen una participación de 0%, pues para que eso, digamos, no tenga esa tendencia al cero, le voy a dar allí como unos decimales para que se muestre algún crecimiento y no que es un cero. Pero técnicamente lo que se ve es que el crecimiento está asociado particularmente en los otros egresos no operacionales del 3 al 4% y que ese crecimiento tiene un énfasis muy especial en el gasto financiero, es decir, en los intereses que se pagan al banco, al sistema financiero por, digamos, los préstamos que nos hacen. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando estoy viendo esto, entonces tengo que decir que esta empresa entre el año 1 y el año 2 se endeudó fuertemente. Y entonces ya también puedo llegar a concluir, porque allí cuando estoy viendo la utilidad neta, que pasó de un margen neto del 4% al 2%, necesito llegar a establecer por qué pasó eso, ¿cierto? Cuando veo el estado de resultados y observo el comportamiento de los márgenes, ellos me tienen que mostrar por qué se generó el deterioro de la operación. No es decir, ¿cierto? Entonces estoy haciendo un trabajo y digo, el margen bruto pasó del 38 al 37, el margen operativo pasó del 11 al 9 y el margen neto pasó del 4 al 2. No, no porque allí no estamos haciendo nada. El análisis es lo que usted permite inferir que hay unas áreas que tienen dificultades, que hay que trabajar fuertemente en esas áreas. Ejemplo,
El área de cartera es un área muy importante en las empresas y cuando uno mira el área de cartera está mirando capital de trabajo porque eso son cuentas por cobrar. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis del balance general y estoy viendo las cuentas por cobrar, estoy haciendo un análisis del capital de trabajo neto operativo y estoy tocando personas, las personas que trabajan en el área de cartera. Y los estados financieros hay que verlos de esa manera. Los estados financieros no son unos números fríos, los estados financieros son unos números que dialogan con ustedes, como cuando usted ve ese poema de táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, mi táctica es escucharte, mi táctica es construir con palabras un puente indestructible hasta que por fin me necesites, ¿cierto? Entonces, la táctica y la estrategia están asociadas a que usted tenga la capacidad de identificar en el otro qué es lo que está pasando, ¿sí? Leer un número, porque es el margen bruto, margen operativo, margen neto, razones de liquidez, razones de actividad, no dice nada si usted no tiene la capacidad de hacerle ese valor agregado. ¿Qué pasó allí? Entonces usted dice aquí con este análisis vertical que solo el análisis vertical no dice nada. Solamente cuando usted mira el análisis vertical más el horizontal, más el análisis de todas las razones, más el análisis del costo promedio ponderado del capital, más el análisis de EVA, usted puede llegar a tener un diagnóstico, ¿cierto? Porque imagínense que uno llegara a la EPS y digamos, uno llega a la EPS allí al triage y entonces lo vio la enfermera o el enfermero, lo vio a usted y medio palo y dijo, no, usted se va a morir. Uy, ¿cómo así? ¿Cierto? A usted primero lo palpan, le duele aquí, un dolor bajito, es a la derecha o es a la izquierda, está vomitando, tiene dolor de cabeza, tiene sangrado. Y cuando usted responde sí a varias de esas preguntas, pasa al médico general para que ese médico le haga una serie de exámenes, ¿cierto? Que el examen de sangre y que empiecen a hacer, digamos, un diagnóstico de lo que le está pasando a usted y después de que lo tienen en observación y demás le dicen, ah, usted tiene tal cosa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes como médicos financieros en este proceso, el análisis vertical no les va a dar, ¿cierto? La respuesta absoluta, pero les tiene que empezar a dar indicios de lo que está pasando. Entonces usted dice, venga, el costo pasó del 62 al 63%. Yo veo aquí de entrada, ¿cierto? Que hay un 1% que me está afectando la operación. El costo me está mostrando alguna dificultad. En los gastos, observo que el comportamiento se mantiene. Ok. Los otros ingresos no son significativos porque los porcentajes además se leen para poder hacer supuestos en el sentido significativo. No todos los porcentajes dicen algo, ¿cierto? Y luego veo que si tomo el crecimiento de los otros egresos no operacionales, ya vimos que eso está centrado en el gasto financiero, pues allí hay un 1% adicional. Ah, cuando miro esta estructura del estado de resultados y vengo y veo ahora sí el comportamiento, por ejemplo, del margen neto que pasó del 4 al 2%, yo puedo llegar a resumir que el margen neto se redujo básicamente, estructuralmente, porque nos faltó eficiencia en el manejo del costo del 1% y además porque nos endeudamos más con los bancos. Porque cuando usted tiene un crecimiento de los gastos financieros del 3 al 4%, lo que quiere decir es que usted está pagando más intereses y por lo tanto usted se está endeudando con los bancos. Entonces, mire qué diferente cuando yo digo, miren la diferencia. Margen bruto 38,37, margen operativo 11,9, margen neto 4,2. Ese es un análisis de los que leí, digamos, en un consecutivo. A que usted diga, se puede observar en esta compañía que la falta del manejo eficiente en los costos y además un endeudamiento importante con los bancos está deteriorando el margen neto de la compañía. Está diciendo, le está aportando valor. Usted está diciendo, uy, hay que ver cómo controlamos el costo. Y ojo, ese gasto financiero, ¿por qué se incrementó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos endeudamos más? ¿En qué utilizamos esa plata? Los proyectos que implementamos para endeudarnos en ese adicional me están generando la tasa interna de retorno que garantiza o que por lo menos hace necesario que nos endeudemos. Miren la diferencia. Ese es el análisis. Las cifras no solo es calcularlas, las cifras hay que analizarlas para que ustedes generen valor. Entonces, claro, cuando usted ve esto, usted dice hasta acá, venga, pero este crecimiento, ¿cierto?
de la estructura de la compañía obedece a unas proyecciones financieras. Entonces, esas proyecciones financieras también hay que tenerlas palpables. ¿Qué pasó en la economía en ese momento para que el crecimiento se hubiera dado como se dio, respectivamente? Y entonces usted allí, cuando está mirando ya entre un año y otro, ejemplo, entre el año 1 y 2, ya no está haciendo un análisis vertical. Usted aquí ya lo que está haciendo es un análisis horizontal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted retoma ya los 2 años, eso quiere decir, cuando usted mira los 2 años, usted lo que está validando es el comportamiento de la operación de un año con relación al otro, en donde pude llegar a ser más eficiente o no, y cómo esa tasa de crecimiento también me muestra la operación. Y entonces cuando uno hace esto, básicamente uno lo que mira es esa variación absoluta de las cifras y esa variación relativa de las cifras. ¿Y qué quiere decir en términos de variación absoluta? Pues la variación absoluta básicamente lo que quiere decir es, venga, si las ventas del año fueron de 6.000 millones, le resto las ventas del año 1 de 5.200 millones y entonces puedo decir que las ventas de esta compañía entre el año 1 y 2 crecieron 800 millones. Y copio y pego, porque es, digamos, un referente de la variación en pesos bueno, de la divisa en la que estén trabajando, pesos, dólares, yenes, lo que sea, entre un periodo y otro. Ahora, el porcentaje me dice más. Entonces digo, 800 millones es el valor que crecieron las ventas entre el año 1 y 2. Pues, ¿qué porcentaje es eso? Para hallar el porcentaje, divido sobre el dato inicial y entonces digo, las ventas crecieron el 15%. Y miren que allí ese referente también nos empieza a mostrar un diferencial muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viendo el análisis horizontal, y estoy diciendo que las ventas crecieron el 15%, también tengo que entender que este análisis horizontal me muestra de manera eficiente la manera como un buen gerente debe de controlar costos, gastos, ¿cierto? Y en general las actividades que tienen relación directa con la operación. Porque, digamos, si yo veo que la tasa de crecimiento de las ventas es del 15%, las variables que tienen relación directa con la operación deben crecer a esa misma constante, el 15%. Cuando crezcan por encima, ya debo de tener una alerta. Cuando crezcan por debajo, digamos que me está mostrando eficiencia en el marco del análisis. Y entonces digo, miren que lo pueden validar inclusive con el análisis vertical. Cuando paso del 62 al 63% en el análisis vertical, veo que eso es negativo porque pierdo eficiencia en el 1%. ¿Y cómo hago para hacer la misma lectura en el análisis horizontal? Los costos crecieron el 18% en mayor proporción porcentual que la tasa de crecimiento de las ventas del 15%. Esto me muestra que perdí eficiencia en las cuentas que tienen relación directa con la operación, como los costos, como los gastos, ¿cierto? Entonces, miren, gastos de administración entre el año 1 y 2 crecieron el 14% en menor proporción porcentual que la tasa de crecimiento de las ventas. Ahí fue eficiente. Mientras que los gastos de ventas crecieron el 20% entre el año 1 y 2, en mayor proporción que la tasa de crecimiento del 15%. Vuelve y juega. Ahí me está mostrando que esa variación de crecimiento entre el año 1 y 2 de las ventas, 20%, está por encima de la tasa de crecimiento de las ventas y por lo tanto vuelve y me hace un llamado. Me dice el análisis, venga, pero ¿cómo fue que hicieron la proyección de las ventas? Porque cuando usted hace un estimativo por encima de la meta que logra, pues eso es lo que genera la pérdida de eficiencia. Y entonces uno, ¿cómo puede medir eso? Básicamente, uno lo valora cuando está analizando la tasa real de crecimiento de la operación. ¿Y a qué me refiero con esa tasa real de crecimiento de la operación? Básicamente hago referencia a tener en cuenta la tasa de crecimiento efectiva, ¿sí? Que para este caso, digamos, aquí lo voy a reseñar, ¿cierto? Esa tasa de crecimiento, pues efectiva va a ser la variación relativa, ¿sí? Y
la inflación. Entonces, claro, si yo estoy hablando de la inflación, necesito tener como referente cuál fue la tasa de crecimiento de la inflación de ese periodo. Para este ejercicio, digamos que yo he preparado una información que me muestra que el crecimiento en el sector de la economía fue del 4% y que la inflación creció el 6%. Entonces esto me permite aterrizar las cifras para el análisis de la tasa real de crecimiento de las variables. Si yo sé que la inflación la llevo de allá, ¿cierto? Porque fui y verifiqué en el mercado cuál fue la tasa de crecimiento de la inflación. Si estás analizando año 2015-2016, pues tomas la inflación del 2016. 2016-2017, toma la inflación del 2017. Siempre se toma la inflación del año final cuando se está haciendo el análisis. Y entonces usted aplica la formulita. 1 más el 15% dividido 1 más ese 6%, fija el 6% porque la inflación no me va a cambiar, menos 1. Y entonces miren que aquí cuando uno usa la guadaña, uno diría 15 menos 6, 9. Pero no es tan así, ¿cierto? Porque cuando uno está haciendo este análisis matemático, digamos que los porcentajes no se suman ni se restan, sino que se combinan. Entonces esa variación, si bien pareciera que fuera como muy taxativa, es decir, sería hacer lo mismo, restarlo, no es tan así. Por eso es que se combinan. Pero bueno, como aquí lo que estamos analizando es haciendo ese análisis, entonces uno dice, venga, ¿qué significa que la tasa de crecimiento de las ventas esté en el orden del 15%, pero que cuando la inflación fue del 6%, la tasa que me muestre de crecimiento real fue del 9%? Lo que significa eso es que el número de unidades adicionales, el volumen de unidades adicionales que se vendieron entre el año 1 y 2 fue del 9%. El 6% fue la ilusión de los precios. Y este es un dato muy delicado, muy álgido, porque recuerden lo que pasó el año pasado con la inflación, en términos de que no estuvo en un dígito, sino en 2 dígitos. Y entonces, ¿qué ocurre? Miren qué pasa cuando yo cambio este dato y digo, no es el 6% la inflación, sino como pasó en Colombia, le ponemos un unito adelante. Entonces, miren que cuando le pongo el 16% de la inflación, entonces esta empresa, en términos de tasa real de crecimiento interna, no creció. La verdad es que perdió, ¿cierto? Se redujo el crecimiento en el 1% porque la inflación fue superior. Este es un elemento muy importante en tanto les muestra el impacto macroeconómico en el proceso del análisis. Ahora bien, voy a dejarle el 6% en términos del análisis que tengo, las cifras que tengo allí organizadas, para mostrarles cómo el análisis los debe orientar en términos de esa generación de valor que usted hace cuando calcula y hace todas esas gráficas y digamos estructura todas esas desviaciones y todos esos componentes que les permite ver si se genera valor o no se genera valor. Entonces miren que hasta aquí ustedes ya van teniendo un horizonte. Usted dice, bueno, yo estoy viendo las cifras que hasta acá pues muestran que hay que analizar por qué motivo en última se terminó deteriorando el costo, qué fue lo que pasó allí. Entonces uno dice, ¿cómo podría estandarizar esa información? Haciendo uso de la misma fórmula, uno podría definir cuánto debería de haber crecido las ventas. ¿Por qué? Porque si yo sé que el PIB, el crecimiento del sector con relación al PIB, el aporte que ha hecho la industria, por ejemplo, fue del 6%, y ya estoy hablando de que la inflación fue del 4%. Yo por solo análisis en términos de la estructura, yo puedo decir cuánto debería de haber crecido esta empresa. ¿Por qué? Porque si yo vengo y tengo el referente claro, digo, pues lo que debería de haber crecido como mínimo esta empresa, ¿cierto? Fue el 6%. Y además de eso, la inflación ya la tengo allí, pues es un indicador macroeconómico, fue del 4%. Entonces, ¿cuánto debería de haber crecido esta empresa? Digamos, ceteris paribus, ¿cierto? Uno dice, bueno, pues
Si la empresa, la inflación creció el 6% y perdón, el PIB creció el 6% y la inflación creció el 4%, pues eso quiere decir que al despejar la tasa efectiva, yo debería de ver cuánto crecieron las ventas. Y cuando despejo la tasa efectiva, básicamente lo que digo es, el -1 está restando, pasa al otro lado a sumar. 1 más el 6% es igual a 1 más la tasa efectiva dividido 1 más el 4%. Y ahí ya se va uno de los dos paréntesis. Luego, vengo y establezco hasta acá, quiero despejar la tasa efectiva. Pues eso implica que 1 más 4% lo paso al otro lado a multiplicar porque está dividiendo. Y eso me va despejando aún más la tasa efectiva, ¿cierto? Me la va despejando aún más porque ahora pasó al otro lado a multiplicar. Ahora, quiero dejar solita la tasa efectiva, pues el 1 que está sumando lo paso al otro lado a restar y entonces, por lo tanto, tendría que abrir dos paréntesis porque voy a pasarlo al otro lado a restar. -1 y eso va a ser igual a la tasa efectiva. O sea, que cuando hallo la tasa efectiva, estoy hallando la tasa de crecimiento que debería de haber tenido la compañía y ahí ya, por matemáticas básicas, uno dice 6 más 4, 10%. 6 por 4, 24. Yo ya sé que la respuesta da 10,24%. Ahora, lo bello de Excel es que usted, pues, la operación la hace Excel. Entonces, 1 más 6% por 1 más 4%, cierro dos paréntesis, -1, y ya sabíamos que iba a dar eso porque esa es matemática elemental. Entonces decimos, esta empresa, el delta ventas, o sea, el IEF, el delta ventas de esta empresa estaba en el marco del 10,24%. Eso es lo que nos está mostrando, digamos, estas cifras que estamos analizando. Y entonces usted dice, venga, pero no tiene coherencia. Esto no tiene coherencia. O sea, la empresa debería haber crecido el 10,24%. Ahora, recuerden que estamos analizando la tasa efectiva, o sea, estamos analizando es este 15%. Entonces, ¿por qué digo que no tiene lógica lo que nos está mostrando este análisis? Porque si la empresa debería haber crecido el 10,24 según las variables macroeconómicas de análisis, ahora si el departamento financiero es muy organizado, pues ni siquiera tiene que tener esas cifras, sino que tiene muchos otros componentes históricos que le ayuda con eso. Pero en la base, digamos, si es este 10,24% y lo comparo con la tasa de crecimiento del 15%, uno diría, redondeando, vuelve y juega redondeando, debería haber crecido el 10 y creció el 15. Uy, creció 5 puntos por encima. Entonces, ¿por qué se incrementó el costo? Si creció 5 puntos por encima, vendió hasta lo que no tenía para vender, ¿cierto? Porque 5 puntos por encima, literal, superó con careces, o sea, superó las expectativas 50% adicional. Pero usted ve que el costo se deterioró. Entonces usted dice, aquí hubo un problema de proyecciones financieras. El sujeto que proyectó las ventas, proyectó que iba a crecer, voy a usar como referente lo que me está mostrando el análisis horizontal, que iba a crecer, por ejemplo, el 20%. Claro, no logró crecer sino el 15%, que si bien era superior a lo que debería de haber crecido según las variables macroeconómicas, no es suficiente. Y por lo tanto, ese 5% que no logró vender, lo que hizo fue ayudar a incrementar los costos. Mire que ahí usted está haciendo un supuesto con esos números, un supuesto. Ya tiene tres supuestos importantes, ¿cierto? Está hablando por allá del 3 y 4% en términos de el manejo de las obligaciones financieras, cómo incrementó el gasto financiero, está estableciendo cómo la tasa de crecimiento del costo se deterioró y usted está diciendo, esto pudo haber sido porque hubo una mala proyección financiera, esto implicó que se incrementaran los gastos de ventas y como no se logró vender todo lo que se esperaba, pues entonces se incrementó el costo. Usted allí está haciendo análisis. Hasta ahora no lo puede comprobar. Hasta ahora está haciendo un supuesto. Hasta ahora estamos en el triage, pero usted es el médico financiero.
Y entonces, ¿usted cómo puede validar si efectivamente los inventarios se incrementaron? Y si se incrementaron los inventarios, pues eso me va a generar, ¿cierto? Un incremento del costo. Usted hace eso cuando va y coge el balance general y revisa el comportamiento del balance general. Quise hacer esto en términos de análisis vertical y horizontal para el manejo del estado de resultados, para mostrarles, digamos, una manera de hacer la lectura. Y ahora voy a hacer el análisis del capital de trabajo para redondear la estructura del análisis horizontal, pero a propósito del análisis del capital de trabajo, para que ustedes vean cómo estas nociones que el estado de resultados les muestra unas prácticas, ustedes las pueden validar cuando hacen los respectivos análisis financieros en el análisis del balance. Y entonces miren que me voy a ir ahora al balance ya teniendo claridad sobre estas variables y haciendo ya algunas inferencias sobre el estado de resultados. Y miren, son unas cifras, los mismos indicadores de rentabilidad y los mismos números, pero ya yo me llevo una noción, hay una generación de valor en este trabajo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Entonces, me voy al balance. Muy bien, llego al balance y digo, pues ustedes digamos que lo hicieron mucho más amplio en términos de que cogieron y hicieron lo mismo que hice en el estado de resultados con el balance y deberían de tener muchísima más información. Yo voy a irme de una vez al análisis del capital de trabajo. ¿Qué implica analizar el capital de trabajo? El capital de trabajo básicamente, me gusta retomar el término capital de trabajo neto operativo. Capital de trabajo neto operativo implica establecer el activo corriente que tiene relación directa con la operación, exceptuando las inversiones temporales. Y entonces vengo y miro, efectivo, cuentas por cobrar, anticipo de impuestos. Hasta allí, pues eso tiene relación directa con la operación y básicamente las cuentas por cobrar a clientes es la cartera. Tengo que ver si soy eficiente con esto o no. Si no soy eficiente al analizar esta cifra, pilas, ahí ya no estoy hablando de un número, sino de personas. Hay algunas empresas que la cartera es un departamento importante, son los que están haciendo las llamadas que hubo que no me ha pagado la factura. Entonces, si esto está fallando, implica que estoy tocando gente, la gente no me está cumpliendo puntualmente, departamentos no me están cumpliendo puntualmente con la operación. El anticipo de impuestos, pues básicamente la retención de la fuente, entre otros, lo que me muestra es ese componente que le guardo allí al Estado para luego entregar en el proceso de manejo de impuestos. Pero vengo y veo los inventarios también, tienen relación directa con la operación, en tanto, pues los inventarios lo que garantizan es que yo no pierda ni un solo cliente, puesto que a la hora de que vienen a requerirme un producto lo tengo disponible. Pero cuando voy y veo las cuentas por cobrar a socios y digo, ¿esto qué relación directa tiene con la operación? Diría, eso, por ejemplo, si no está bien visto. Las cuentas por cobrar a socios, recuerden que en nuestro país las pymes representan el 92% digamos, del acervo, ¿cierto?, empresarial de nuestra compañía, de nuestro país. Y entonces es muy común que dentro de ese 92%, pues son empresas muy familiares y entonces este tipo de empresas, pues cuando requieren dinero prestado, pues van a la empresa y hacen un préstamo. O sea, si yo soy el dueño y yo soy el que manejo mi empresa, pues voy a hacer una restica aquí, 220 menos 50, necesité 170 millones. Cumplió 15 años la hija, hay que comprarle el apartamento, tal cosa. Un préstamo de 170 millones. Eso ocurre mucho en las empresas que son pequeñas, medianas, porque son, digamos, muy de ese tipo de manejos en ocasiones. Eso ha ido cambiando, pues además porque las nuevas generaciones han estructurado una formación diferente en diferentes universidades y pues digamos que ya el análisis financiero y las tendencias financieras han tenido otro manejo, de tal manera que ya no es como tan así, pero sigue pasando, ¿cierto? Por eso lo ubico allí como un referente, como un ejemplo. Entonces digo, bueno, el activo corriente, pues las cuentas que analizaría para el capital de trabajo que tengan relación directa con la operación serían todas menos las cuentas por cobrar a socios, porque eso es más o se ve más como cuando se hace un anticipo de distribución de utilidades. Y luego vengo y veo los pasivos, porque el capital de trabajo neto operativo está asociado, uno, el activo corriente que tiene relación directa con la operación, exceptuando las inversiones temporales, y dos, el pasivo corriente que tiene relación directa con la operación,
exceptuando las obligaciones financieras. Por lo tanto, la primera no la tengo por excepción, pero luego miro proveedores, gastos por pagar y prestaciones sociales, pues eso sí tiene relación directa con la operación. Esos son los dos primeros análisis que hago para ver el componente del capital de trabajo neto operativo. Entonces, una vez hecho eso, digo, voy a analizar el capital de trabajo neto operativo, que básicamente es capital de trabajo operativo menos cuentas por pagar, entendiendo lo que ya les he venido diciendo, ¿cierto? Capital de trabajo operativo, activo corriente que tiene relación directa con la operación, exceptuando las inversiones temporales, y cuentas por pagar, pasivo corriente que tiene relación directa con la operación, exceptuando las obligaciones financieras. Ubico la información. Siempre que estoy haciendo este tipo de análisis horizontal, que estoy comparando un periodo con relación al otro, tengo que retomar el análisis horizontal y por lo tanto el tema de las ventas es un referente importante, puesto que la eficiencia la miro con relación a la tasa de crecimiento de las ventas, como ya lo mencionamos cuando estábamos haciendo el análisis del estado de resultados. Incluyo entonces las cuentas del activo corriente que ya analizamos, ¿cierto? Hoy lo incluyo de tal manera que pues me va mostrando, bueno, las cuentas por cobrar a socios no, sino esa no la incluyo, ya dijimos por qué no, pero los inventarios sí, ¿sí? Bueno, ese sí. Entonces llevo las cifras allí. Y hago lo propio con el pasivo corriente que tiene relación directa con la operación. Ya lo vimos, ya lo analizamos. Dijimos que era proveedores, gastos por pagar y prestaciones sociales, que son las que tienen esa relación directa con la operación. Y entonces cuando llego acá, digo, pues el capital de trabajo operativo son 1.915 millones en el año 1, 2.390 millones en el año 2. Y esto me lleva también a sumar el total de las cuentas por pagar, 720 millones en el año 1, 915 millones en el año 2. Por lo tanto, el capital de trabajo neto operativo es de 1.195 millones en el año 1, 1.475 millones en el año 2, que es KTO menos cuentas por pagar. Y aquí hay un indicador que nos ayuda mucho al análisis, que es la productividad del capital de trabajo. Esta productividad del capital de trabajo lo que nos muestra, ¿cierto? Es para este caso, por ejemplo, ¿cierto? Lo que nos va mostrando es cómo en el año 1, cuando vendí 5.200 millones, mi PKT era el 22.98, mientras que en el año 2, cuando vendí 6.000 millones, mi PKT era de 14.58. ¿En dónde fui más productivo? Ah, pues en el año 1 por cada peso que vendí necesité 22,98 centavos invertidos en capital de trabajo. Mientras que en el año 2 por cada peso que vendí necesité 24,58 centavos por cada peso vendido. Es decir, fui mucho más productivo en el año 1 porque necesité menos centavos por peso vendido. Es decir, con menos produje más, ¿cierto? De eso se trata, con menos producir más. ¿Eso qué quiere decir? La productividad del capital de trabajo me va a mostrar eficiencia cuando ese porcentaje se reduce. O sea que hasta allí, miren que esa premisa que establecimos en el estado de resultados en términos de que se estaban incrementando los inventarios, tal cosa, allí que estaba deteriorando el costo, pues ahí se va afianzando. Miren que el PKT se deterioró, pasó del 22.98 al 24.58, es decir, ya no estamos en el triage, ya estamos en los exámenes, allá adentro con el médico, para ver qué es lo que está pasando. Pero ese indicadorcito solo tampoco me lo muestra. Pues veamos las razones de actividad, ¿cierto? Actividad, entiéndase, rotación de carteras, rotación de inventarios, rotación de proveedores, rotación de cuentas por pagar totales, o lo que es lo mismo, días de cartera, días de inventario, días de proveedores y días de cuentas por pagar totales. Pero esto en el marco de la estructura del análisis horizontal. Miren que estamos haciendo análisis vertical, análisis horizontal y retomando los indicadores financieros para hacer un diagnóstico, para generar valor en la toma de decisiones cuando usted analiza estos números. No es calcular unas cifras, ¿no? Es decir, el PKT pasó del 22.98 al 24.58 porque ahí no hay nada. Está bien el archivo en Excel. Los que hicieron el archivo en Excel, hay que subir el archivo en Excel y el análisis. Algunos solo subieron el análisis y no suben el archivo en Excel. Pero bueno, entonces usted llega y dice acá, venga, ¿cómo se comportó el crecimiento de la cartera?
creció el 25%, los inventarios crecieron el 31%, los proveedores crecieron el 29% y las cuentas por pagar totales el 29%. Es decir, usted tomó el dato final, lo dividió entre el dato inicial y le restó 1. Así se calcula cualquier porcentaje, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace usted con esas cifras? Usted dice, cuando estoy viendo la cartera, las cuentas por cobrar a clientes están creciendo el 25%, en mayor proporción porcentual que la tasa de crecimiento de las ventas del 15%. Esto quiere decir que no soy eficiente, ¿cierto? Esto me permite suponer, yo supongo cuando veo esos porcentajes, así como en el trias lo palpan a usted en la parte bajita del abdomen y dicen, yo supongo que este sujeto puede llegar a tener una, una apendicitis por dolor, por tal cosa. Luego usted pasa y le toman exámenes de sangre y tal y le dicen, uy, sí, pilas, peritonitis, vamos a tener que hacerle una cirugía. Usted está aquí apenas en ese trias, uy, creció el 25% con relación a las ventas del 15%. Eso quiere decir que como que los días de cartera se están incrementando y si eso llegara a ser así, pues eso muestra la pérdida de eficiencia. El departamento de cartera hay que jalarle las orejas. Miren que ya no es un número, miren que es un departamento, son sujetos, son personas. Esos son los estados financieros, son lecturas para ustedes, les tiene que mostrar la tendencia, les tiene que generar valor para tomar decisiones y si no, no tendría, digamos, ningún sentido hacer un análisis de esto, ¿sí? Entonces usted dice, listo, ¿cómo valido para que deje de ser un supuesto? El enfermero me tocó y me dolió. No, el médico ya no es tocó y dolió. Ahora venga, hagámosle un examen. Veamos a ver si eso es cierto o no. Y entonces, ¿cuál es el examen aquí? Pues calcule los días de cuentas por cobrar, ¿cierto? Inventarios, 31% versus las ventas del 15%. Como los inventarios entre el año 1 y 2 crecieron el 31% en mayor proporción porcentual que la tasa de crecimiento de las ventas, uno podría suponer que los días de inventarios también se incrementaron. Y eso también explicaría un poco esa premisa que hicimos por allá en el estado de resultados donde hicimos el supuesto de que se estaba incrementando el costo porque se nos habían incrementado los inventarios. Miren cómo se van uniendo los hilos para que usted pueda generar valor para la toma de decisiones. Luego vengo y veo proveedores y cuentas por pagar totales que crecieron proporcionalmente con relación entre el año 1 y 2, el 29 y el 27%, en mayor proporción porcentual de la tasa de crecimiento de las ventas del 15%. O sea, uno también podría suponer que los días de proveedores se incrementaron y los días de cuentas por pagar totales también se incrementaron. Y entonces uno diría, hombre, pues si se incrementan los días de proveedores, bueno, porque en última yo no pago intereses y pues los proveedores que se aguanten a que yo pague. Eso no es tan así. Eso también hay que controlarlo, porque si usted, por ejemplo, tiene 30 días que le están dando de gabela para pagar y usted empieza a deteriorar y deteriorar y deteriorar la relación, entonces llega un punto en donde le dice el proveedor, ¿sabe qué? Ya no le doy 30 días, me paga de contado y cuando me pague de contado volvemos a negociar a ver si le doy días o no. Cuando usted de la noche a la mañana tiene que sacar de contado, pagar lo que debe y empezar a pagar de contado, eso genera graves dificultades de liquidez. Eso es un impacto muy agresivo. Entonces uno tiene que cuidar la relación con los terceros, porque esa relación con los terceros te permite apalancarte, ¿cierto? Para ellos no es tan interesante el tema de los intereses, porque ellos no son un banco. A ellos lo que les interesa es que tú le compres. Pero si tú, digamos, le estás comprando, pero no le estás pagando, pues tampoco le va a interesar. Y ahí ya nos vamos desde abogados y pues la plática que haya que salvar y por lo tanto ahí sí vienen intereses, costas, bueno, detrimento, bueno, hay miles de cosas que juegan ahí y entonces ya no hay una relación gana-gana. En ese sentido, cuando uno está haciendo este análisis, dice pilas, puede estarse deteriorando la relación con los proveedores, en general con las cuentas por pagar totales, porque se evidencia que esos porcentajes dan esa alerta. Y usted va y sencillamente empieza a calcular los días respectivamente, porque está viendo que cuando el capital de trabajo neto operativo pasó de 1.195 a 1.475 millones, usted tuvo que invertir 280 millones de pesos adicionales en capital de trabajo para vender 6.000 millones de pesos.
Entonces, usted viene y empieza a estructurar ese comportamiento. Y para hacer ese comportamiento, usted tiene que valorar otros indicadores, como por ejemplo el EBITDA. Siempre que uno está haciendo estos análisis, pues uno tiene que retomar el tema de las ventas, porque ya vimos que pues el referente comparativo siempre está asociado a las ventas, a esa tasa de crecimiento. Ahora, si yo estoy hablando del EBITDA, hay que entender que cuando hablo del EBITDA estoy hablando de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿cierto? Earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Y cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo pilas. Este es el billete que la empresa distribuye en 5 cosas. Puede hacer que uno no aprenda nada en estos cursos. Esa es una posibilidad. Pero al menos usted tiene que salir hablando como si hubiera aprendido algo. Y en ese sentido, ¿en qué se usa el billete de cualquier empresa en cualquier parte del mundo? Ah, usted paga impuestos, usted repone activos, usted repone capital de trabajo neto operativo, usted cubre el servicio a la deuda, usted distribuye utilidades o dividendos, ¿cierto? Eso tiene que tenerlo clarísimo, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas, usted dice, venga, pero entendamos el EBITDA. ¿Qué es eso del EBITDA? Utilidad antes de intereses e impuestos. Usted viene al estado de resultados y dice, ¿y cuál es esa utilidad? ¿Cierto? ¿Qué me referencia que está antes de intereses? Mírelo aquí, gasto financiero. Vimos que hay un tema allí con él en el análisis. Y de impuestos. Ah, pues la utilidad que está antes de intereses e impuestos es la utilidad operativa. O sea, que cuando yo hablo del EBIT, por la sigla en inglés, estoy hablando de la utilidad operativa, ¿sí? Pero cuando estoy hablando de depreciaciones y amortizaciones, entienda la depreciación como la pérdida de valor por acción del uso y del tiempo de un activo, que además en números mayores se deprecia en línea recta, es decir, carros se deprecian en 5 años, computadores 5 años, maquinaria, equipos 10 años, esa es como la estructura genérica. Y la amortización, ¿cierto? Que digamos que además incluye también la provisión, ¿cierto? La provisión del activo, no del pasivo, ¿no? La depreciación, provisión y amortización, llamo yo. Esa provisión y esa amortización está asociada, por ejemplo, a la provisión de la cartera, a la provisión de los inventarios y la amortización un poco más, por eso la traigo a colación, a las empresas que manejan recursos naturales, ejemplo Ecopetrol, que estamos haciendo ese análisis allí en el curso de analítica de datos. Entonces, en ese orden de ideas, digo, si son los recursos naturales o los semovientes, ¿cierto? Como los animales, las vacas, los caballos, ¿cierto? Que tienen, digamos, esa amortización. Entonces, digamos que yo tengo que entender también que ese es un rubro que está aquí arriba en los gastos de administración y ventas en su mayoría, dependiendo de la estructura de costos, ABC, por servicios, por procesos. Bueno, en su mayoría está ese rubro en gastos de administración y ventas, pero en su mayoría está como en este estado de resultados que no se evidencian. Por eso, cuando empezaron a desarrollar el curso, yo fui y se los puse, por lo menos a mis grupos en el WhatsApp, que todo el tiempo están hablando conmigo allí en el WhatsApp, les dije, y las usen esta depreciación para que no se desgasten con el tema allí en términos de buscar el flujo de caja y tal cosa, entonces ya les di molido el número, ¿cierto? Pero normalmente la depreciación, provisión y amortizaciones están aquí, incrementan los gastos, reduciendo la utilidad, y por eso son cuentas especiales. ¿Por qué son cuentas especiales las depreciaciones, provisiones y amortizaciones? Porque si yo tengo un vehículo de 50 millones que se deprecia en 5 años por línea recta, cada año deprecia 10 millones. O sea que si tengo 10 millones aquí dentro de estos 650 millones de gastos administrativos, y esos son depreciaciones, pues eso hace que la utilidad operativa sea de 550 millones. Pero si quitara esos 10 millones, pues entonces la utilidad operativa sería de 560 millones. O sea, ¿de qué manera le devuelvo las depreciaciones, provisiones y amortizaciones a la utilidad operativa? Sumándoselos. Y entonces en ese orden de ideas, eso explica por qué la utilidad operativa más depreciaciones, provisiones y amortizaciones son el EBITDA. Uno, ¿por qué tiene que entender esto? Porque si usted no entiende qué es el EBITDA, ¿cómo lo va a poder analizar? Si usted no tiene claridad conceptual, la capacidad que tiene para analizar es mínima. Usted tiene que tener claro el concepto para poderlo analizar. Entonces, listo, ya entendí qué es eso del EBITDA. Entonces vengo y lo calculo para ver, ahora sí,
¿Cuál es el análisis que puedo hacer sobre eso? Entonces digo, pilas, pues la utilidad operativa, esa la tengo allí en el estado de resultados, que para el año 1 es de 550 millones y que para el año 2 es de 520 millones. Y luego necesito los gastos de depreciación, gastos de amortización. Eso fue lo que yo les puse allí en todos los foros, se los envié por mail, se los envié por el WhatsApp. Bueno, se los puse allí para que, ¿qué hicieran? Ah, pues las casualidades de la vida existen. Yo en esta información tengo una información adicional y aquí tengo unos datos adicionales de gasto de depreciación, gasto de amortización. Entonces incluyo mi gasto de depreciación, mi gasto de amortización, ¿cierto? Y esto me va a permitir calcular el EBITDA. Si tomo la utilidad operativa, le sumo los gastos de depreciación y los gastos de amortización, calculo el EBITDA. ¿Por qué calculé el dato aquí para que ustedes me vieran calculándolo? Porque noto cuando leo lo que escriben que algunos no entienden qué significa ese número. Y ese número hay que entenderlo para poderlo analizar. Entonces, miren, ahí ya está desmenuzadito. Entonces dice, ah, ese es el EBITDA. La utilidad operativa más las DPA, más las cuentas especiales. Y ese billete, 640 y 645 millones, es el billete que yo puedo gastar pagando impuestos, reponiendo activos, reponiendo capital de trabajo, cubriendo el servicio de la deuda, es decir, las deudas con los bancos, capital más intereses, o distribuyendo utilidades o dividendos. Y entonces digo, venga, pero el EBITDA no es tan conocido como si lo es el margen EBITDA, que es el EBITDA sobre las ventas, porque el margen EBITDA cuando pasa del 12.31 al 10.75%, me está mostrando una pérdida de eficiencia en términos de esa utilidad EBITDA del 12.31 al 10.75. Ese es un dato importante, estoy perdiendo 2 puntos, estoy perdiendo 2 puntos de posibilidad en pagar impuestos, reponer activos, reponer capital de trabajo, cubrir el servicio de la deuda y distribuir utilidades. Entonces uno se tiene que preguntar por qué está pasando eso. No es que usted calculó el margen EBITDA, lo puso en una gráfica y dijo, pasó del 12.31 al 10.75. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está generando eso? Esa es su generación de valor. Entonces usted dice, cuando yo tomo las ventas y le resto el EBITDA, pues eso me da costos y gastos efectivos. Entonces veo que los costos y gastos efectivos se están incrementando. ¿En qué proporción? Pues calculémoslo porcentualmente, es decir, costo y gasto efectivo sobre las ventas. Y entonces digo, pasé del 87,69% al 89,25%. Y entonces allí adicionalmente entiendo cómo hay una relación inversamente proporcional entre el señor margen EBITDA y el porcentaje de costos y gastos efectivos. Por eso me suman el 100% cuando lo sumo, porque en la medida en que se reduce el margen EBITDA es que se está incrementando el porcentaje de costos y gastos efectivos. Este elemento es muy importante porque vuelve y afianza lo que habíamos analizado inicialmente en el estado de resultados. Estoy perdiendo eficiencia en el manejo de los costos. Me están generando problema el manejo de los costos. Tengo que implementar algunas estrategias para hacer un control de esto, porque si no, en el corto plazo voy a terminar deteriorando la operación. Entonces usted está generando valor para tomar decisiones al analizar esos números. No es ver unos porcentajes, es decir, ¿qué está pasando? Y entonces esto también usted lo tiene que organizar en términos de, listo, ya analicé la operación y cómo dentro de esto que estoy analizando que están los proveedores, ¿cómo puedo ver cómo se están comportando los proveedores? Vuelve y juega. Retomo el costo que está en el estado de resultados, ¿cierto? Él está allí, 3.200 millones en el año 1 y 3.780 millones en el año 2. Y luego vengo y retomo inventario inicial, inventario final. Siempre el inventario final será el dato que aparece en el balance, o sea, el 500 y el 655. Siempre el inventario inicial de un periodo será el final del anterior. Si yo estoy a puertas de las 12 de la noche del 31 de diciembre, que por cierto ya estamos muy cerquita,
Entonces, faltando 5 para las 12, viene la canción, faltan 5 para las 12, la lágrima, la cosa, el abrazo, el beso, y a las 12:05, pues siguen los mismos 500 millones de inventario, ¿cierto? Ah, siempre el inventario final será el inicial, pero ustedes partían del 2015, necesitarían el 2014. Aquí, yo, casualidades de la vida, tengo la información adicional, entonces el inventario inicial del año 1 es 380 millones. Bien. Hago la respectiva operación. Costo menos inventario inicial más inventario final. Y esto me da las compras. ¿Por qué hice estas dos operaciones? Porque necesito ir a los exámenes del médico financiero que es usted. Esos supuestos que hice allá con esos porcentajes allá arriba, ¿sí son o no son? Calculemos los días de cartera. Entonces los días de cartera son las cuentas por cobrar, pues es el datico que tengo allí, dividido las ventas por 360. Pueden usar 360 o 365, lo importante es que usen el mismo número siempre, no en unos indicadores 360 y otros 365. Noten que aquí el examen nos empieza a mostrar, uy, sí se incrementaron los días, de 87 a 94. Voy y miro los días de inventario, ¿cierto? Entonces es promedio inventario dividido costo por 360. Cuando yo estoy tomando el promedio de los inventarios, pues necesito, ¿cierto? Tomar el inventario inicial, sumarle el inventario final y eso lo divido entre 2. Ese es un promedio, ¿cierto? Entonces me está pidiendo el promedio de los inventarios. Esto lo divido entre el costo y lo multiplico por el 360, ¿cierto? Y entonces digo, uy, pasé de 50 a 55 días. Veo el comportamiento de los proveedores, que no es más que tomar esos proveedores que estoy analizando aquí arribita, 510 millones, dividirlo entre esas compras que por casualidades de la vida calculé y multiplicarlo por 360. Entonces digo, uy, pasé de 55 a 60 días. Y días de cuentas por pagar totales, que no es más que tomar las cuentas por pagar totales, 720, dividirlo entre costos y gastos efectivos, por casualidades de la vida, pues calculé el EBITDA y ahí calculé los costos y gastos efectivos multiplicado por 360. Entonces esto me muestra que también pasamos de 57 a 62 días. Es decir, que cuando estoy viendo esta información, cuando estoy observando esta información, estoy observando que efectivamente, ¿cierto? Esa tendencia que yo supuse termina siendo una realidad. Termina siendo una realidad porque se están incrementando los días en todas las variables. Y aquí yo vi que todas las variables crecían porcentualmente por encima de la tasa de crecimiento de las ventas. Entonces ya aquí digo, la cartera creció entre el año 1 y 2 el 25%, con relación a las ventas que creció el 15% en mucha mayor proporción, lo cual implicó, ya no supongo, que crecieron los días de cartera de 87 a 94. Y así sucesivamente, crecieron los días de inventarios de 50 a 55, crecieron los días de proveedores de 55 a 60, crecieron los días de cuentas por pagar de 57 a 62. Cuando esto pasa, es complejo porque entonces usted tiene que analizar si crecimos el 25, que es lo que estamos mostrando en el análisis, ¿cierto? Y ya estamos viendo que eso no es positivo porque deberíamos de haber crecido el 15, ¿cierto? En la misma tendencia. Entonces, ¿cuál debería de haber sido esta cifra en el año 2? Usted tiene que calcular el deber ser, es decir, calcular el valor futuro, ¿cierto? Y el valor futuro, esa función de valor futuro que le calcula Excel, usted lo único que hace es aplicarle la funcioncita. Implica la tasa de crecimiento, pues que va a ser las ventas. Entre el año 1 y 2 crece un año y parte de una cartera de 1.250 millones, dígame el valor final. Entonces el valor final es de 1.442 millones para la cartera, 577 millones para los inventarios y entonces usted dice, uy, ojo, si el valor debería haber sido 1.442 millones y tengo 1.560 millones, tengo recursos ociosos por 118 millones en cartera y 78 millones en inventarios, es decir, tengo recursos ociosos por 196 millones.
Y esos recursos ociosos implican que usted podría haber gastado este dinero en pagar impuestos, reponer activos, reponer capital del trabajo neto operativo, distribuir utilidades o dividendos o cubrir el servicio de la deuda. En eso es en lo que ejecutamos el EBITDA. Y entonces en ese orden de ideas uno dice, venga, pero recursos ociosos por 196 millones, ¿será mucho o será poco? Uno, para tener un referente en términos de las cifras, porque además las cifras en divisas también varía, digamos, esas proporciones, ese impacto. Uno va y compara con las utilidades. Entonces, si usted ve que, por ejemplo, cuando está haciendo el análisis en el estado de resultados, usted habla de utilidades netas de 215 millones y de 135 millones en el año 1 y 2 respectivamente. Usted dice 215, 135 versus 196 millones de recursos ociosos. Uy, ojo, ahí está complicada la cosa. Hay que meterle valor al manejo de la cartera y al manejo de los inventarios porque esa cifra es muy agresiva. Y entonces usted puede llegar a establecer, como ya tiene el dato, de los días, ¿cierto? Bueno, como ya tiene el dato de los días, entonces usted dice, uy, de 87 a 94 días son 7 días. Y de 50 a 55 días son 5 días de cartera y de inventarios. Ah, pues tome la cifra que tiene recursos ociosos, en este caso 118 millones, y lo divido entre los 7 días, diariamente 17 millones. Tome la cifra de inventarios de recursos ociosos, en este caso 78 millones, lo divide entre los 5 días, le da 16 millones. O sea que usted diariamente está generando recursos ociosos por 32 millones de pesos. Este es un componente muy importante y es un componente muy importante porque les muestra cómo ese comportamiento deteriora la operación y les va mostrando línea para tomar decisiones hacia qué áreas usted tiene que establecer los planes de mejoramiento, ¿cierto? Porque si no hace estos análisis, pues le va a quedar muy difícil a usted lograr establecer qué es lo que tiene que hacer. Las cifras le tienen que mostrar un camino. Ah, luego lo depura, lo reestructura, lo organiza, pero usted tiene que tener ese camino y ese camino siempre debe estar estructurado por ese análisis que usted está haciendo. Ahora bien, cuando usted ya tiene esta información, la verdad es que uno debe de comparar con relación a lo que se tiene en el mercado para establecer si ese comportamiento es bueno, regular o malo, ¿sí? Entonces miren que uno básicamente lo que hacen, miren en estas cifras. Voy a ponerlo aquí debajito, solo para que vean el comportamiento. Entonces uno dice, si es que estoy hablando de días de cartera, inventarios y tal cosa, digamos, estructurando la misma información, tanto del año 1 como del año 2, pero incluyendo variables de mercado. Recuerden que las casualidades de la vida existen. Aquí tengo unas variables de mercado en términos de los días de cartera, inventarios, proveedores, política y año cero. Voy a llevar la política y el año cero para ver el comportamiento, ¿sí? Digo política y año cero, para ver qué está pasando con eso, qué es lo que ustedes están haciendo en la presentación de sus trabajos, ¿sí? Entonces usted dice, venga, analicemos la cartera. Y entonces cuando usted va y analiza la cartera, pues básicamente lo que usted está diciendo en este comportamiento, además de establecer análisis de tendencia, es cómo evoluciona, cómo este deterioro de la cartera ha ido generándose en el tiempo. Porque yo veo que tengo una política de 70 días. Ya en el año cero tenía 75 días y en los 2 últimos años pasé de 87 a 94 días. Ah, esto me muestra un comportamiento, esto me muestra un comportamiento de las cifras, ¿cierto? Un comportamiento de las cifras que me va evidenciando que no es algo que pasó solamente en los dos últimos años, es algo estructural, se ha venido deteriorando de 70 a 75, de 87 a 94. Si solamente 7 días tienen ese efecto, ahora tengan en cuenta de 70 a 94, 24 días.
¿qué efecto tiene a nivel del manejo de la liquidez? Claro, eso ya les muestra a ustedes elementos para tomar decisiones, les muestra qué es lo que está pasando y entonces ustedes pueden, digamos, efectuar, digamos, algunos planes de mejoramiento sobre los cuales estructurar esa información. Sobre los cuales estructurar con esos datos planes de mejoramiento. Y entonces usted dice en inventarios, ¿sí? Aquí en inventarios los días que me mostraba eran 50, 50 y 55, ¿sí? Entonces, por aquello de que los días son enteros, ¿no? Pues no son fraccionados. Entonces uno dice, bueno, si ya tengo este elemento, vuelve y juega. Mire que pasé de 45 a 50, me mantuve en 50 en el año 1 y sigo deteriorando en el año 2 5 días más. Miren, ahora ya es de 45 a 55 son 10 días en los últimos 3 años. Entonces vuelve y juega. Esto les permite tomar decisiones porque les muestra tendencias, les muestra comportamientos sobre los cuales ustedes pueden inferir y establecer, digamos, algunos componentes que les den criterio para tomar decisiones. Hacen lo propio con el manejo de los proveedores, lo que decíamos. Ojo, en tema de proveedores, el tema de los proveedores es muy delicado porque uno pensaría que, pues como uno no está pagando intereses, en tanto para ellos el interés no es la base, sino que usted le compre la producción, los insumos, pues entonces uno diría pasar de 45 a 48, 3 días, pero de 45 a 55, 10 días, y de 45 a 60, 15 días. Y ustedes vieron qué pasó solo con 5 días. Ese mismo efecto que tiene para ustedes los 5 días, perdón, ese mismo efecto que tiene para ustedes los recursos ociosos, es el mismo efecto que tiene para su proveedor y está haciendo el mismo análisis que usted y entonces llega a establecer en algún momento que ahí ya no hay una operación de gana-gana. Ahí literal usted le está deteriorando la operación fuertemente porque esos recursos tiene que sacarlos de alguna parte, ¿cierto? Así como usted en esos recursos ociosos, usted tiene que sacar estos ¿cuánto dijimos? 196 millones de pesos de alguna parte, o de EBITDA, que es la utilidad líquida de la compañía, o de préstamos con los bancos. Usted tiene que sacar ese billete de alguna parte. Entonces, igual tienen que hacer los proveedores. Es el mismo efecto. Y usted termina validando, ¿cierto? El mismo comportamiento ya con las cuentas por pagar totales. Claro, cuando usted valida eso, entonces usted se da cuenta en términos del manejo del comportamiento de la operación, como usted se comporta con los terceros, que allí se vienen presentando dificultades. Claro, esto en algún momento se le va a salir de las manos y cuando se le salga de las manos, el pánico financiero es una cosa compleja. Es una cosa compleja porque por pánico financiero se cierran empresas. Pánico, no tienen plata, no tienen plata, estamos saliendo de una pandemia. Bueno, hay miles de cosas que se miran porque no solamente son los indicadores financieros, no solamente son los indicadores del sector, sino también la situación que se vive en el día a día. Todo eso genera impacto, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas son, digamos, esenciales porque cuando usted está haciendo el aporte, les va mostrando, digamos, qué es o hacia dónde debería ir. Ahora bien, cuando usted ya tiene este tipo de conclusiones, entonces usted puede decir, venga, pues en este análisis que yo estoy haciendo, si miro el capital de trabajo, está creciendo porcentualmente por encima del crecimiento de las ventas. Entonces uno puede llegar a establecer unos casos. Cuando el capital de trabajo crece por encima de la tasa de crecimiento de las ventas, lo que uno mira es los porcentajes. Y además de eso, ¿cierto? Porque en el análisis los proveedores y las cuentas por pagar totales también crecen por encima del 15%. Es decir, las cuentas por pagar crecen por encima de la tasa de crecimiento de las ventas. Entonces uno dice, ojo, aquí en esta empresa se están presentando recursos ociosos con detrimento, con lesión, con daño de los proveedores. Por lo general, los proveedores, los terceros empiezan a llamar al orden con amenazas, usted no me paga, pues entonces vamos a tener que cortar el suministro de insumos y además me va a tener que pagar de contado y además, entonces logra, digamos, en el proceso de ese gana-gana que se estabilice, que usted le pague a tiempo a los terceros,
Pero si no sigue manejando con eficiencia el manejo del capital de trabajo operativo, entonces siguen presentándose recursos ociosos, pero sin detrimento de los proveedores. Y hay un caso, porque no todos son malos, en el cual se presenta el buen manejo del capital de trabajo, el manejo prudente, el manejo eficiente. Y es un manejo en el cual el capital de trabajo, cuando uno mira las variables, crecen porcentualmente igual o por debajo de las ventas. Y obviamente, digo obviamente, uso fuertemente esa palabra aquí, porque el capital de trabajo se debe destinar únicamente a capital de trabajo. Cuando usted no destina el capital de trabajo a capital de trabajo, va a tener dificultades de liquidez. Porque si usted coge su capital de trabajo y lo destina, no, se le ocurrió la genial idea hoy de ampliar la capacidad instalada de la compañía. Eso es muy bueno. Pero usando el capital de trabajo ya no es tan bueno porque usted se puede quedar sin liquidez, ¿sí? Usted tiene que hacer planeación financiera, voy a comprar maquinaria, software, activos, tal, pues entonces hace una planeación financiera, hace un proyecto, establece de manera organizada la cosa y eso le permite que no tenga dificultades, porque si bien el manejo prudente lo que hace es que usted maneja bien la cartera, los inventarios y le paga a tiempo a sus proveedores y en general sus cuentas por pagar, y esto le genera mucha más rentabilidad. Porque cuando usted tiene un excedente de liquidez allí en el capital de trabajo operativo, usted puede hacer prontos pagos y hacer algunos descuentos por pagar antes de tiempo. Eso le genera unas muy buenas expectativas con sus proveedores, con sus acreedores en general, porque notan que usted tiene la facilidad para pagar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando esto no se da, y al contrario, usted llega y ve que tiene muy buena liquidez, es decir, le pagan a tiempo sus clientes, tiene un muy buen manejo de los inventarios, pero no le paga a tiempo a sus terceros, entonces ahí hay una pregunta obligada. ¿En dónde está el billete? Si usted le están pagando y usted no paga, ¿en dónde está la plata? Cuando pasa eso, se desvían recursos poniendo en riesgo la liquidez de la compañía. Aquí es donde hay esa desviación de recursos poniendo en riesgo la liquidez de la compañía. Y eso básicamente no lo muestran los porcentajes cuando ustedes van, digamos, y observan que el capital de trabajo, manejo bueno, ¿cierto? Me pagan a tiempo, tal cosa. Y usted con los terceros no les paga. Entonces, ¿el billete dónde está? ¿Dónde se desvían los recursos? Por lo general, en compra de activos, por lo general, se distribuyeron las utilidades, o sea, se usan los recursos en otras cosas, ¿sí? No, que hubo que, se nos ocurrió actualizar la planta tecnológica porque pues, la tendencia, tal cosa, y entonces allí se generan dificultades en el manejo del capital de trabajo. Miren entonces cómo cuando ustedes ya van puntualizando, por ejemplo, en el análisis del capital de trabajo y con toda esta estructura de la información que hemos venido haciendo, ustedes todas estas premisas que en algún sentido definieron, les ayuda a organizar la manera como se estructura el comportamiento de las cifras y les queda mucho más fácil identificar y hacer aportes para mejorar la situación, ¿cierto? Porque ¿para qué se hace el análisis? Para generar valor, para que usted pueda, digamos, opinar, para que usted pueda establecer algunos aportes que le permitan a la compañía dilucidar alternativas, ¿cierto? De eso es de lo que se trata. Claro está, digamos, para ya ir cerrando en términos de esos pedidos que se tenían a través de la guía de actividades, que es todas estas cifras, toda esta información nos ayuda a hacer el cálculo, por ejemplo, del EVA, ¿cierto? Y ese cálculo del EVA y el cálculo del costo promedio ponderado del capital o el weighted average cost of capital, que es básicamente la estructura mínima a la que debe rentar el activo para garantizar el cubrimiento del servicio de la deuda y la distribución de utilidades en términos del manejo eficiente de la operación, ¿cierto? Eso es ese referente. Pues esos dos referentes ustedes los trabajaron para estructurar ese comportamiento. Claro, digamos, hay diferentes componentes, hay diferentes maneras de estructurarlo, pero todas llegan a lo mismo, ¿sí? Todas llegan a lo mismo con los casos que tienen allí. Si yo tengo el activo, eso es uno de los primeros componentes, tengo que ver cuál es el activo. Entonces digo 3.075 millones y 3.800
Profe, se le fue el audio. Profe, no le está escuchando nada. ¿Me escuchan allí, jóvenes? ¿Jóvenes? Ahora, profe. ¿Me escuchan allí? Sí, tutor, ahora sí. Listo, perfecto. Menos mal porque ya casi estoy terminando y entonces me preocupaba que no me estuvieran escuchando. Muy bien, entonces para ir terminando. Claro, cuando yo ya estoy validando acá, que ya organicé todo el tema del activo, sé cómo se están comportando mis cuentas por pagar, entonces digo activos menos cuentas por pagar, pues eso me da los activos netos de operación, ¿cierto? Pero miren que aquí cuando yo estoy haciendo estas dos restas, yo ya sé qué significa el 3075 en términos de todo el impacto que tiene la cartera, los inventarios, todo lo que hemos dialogado. Luego, las cuentas por pagar, todo el tema que tienen los proveedores y demás, y eso me hace entender por qué estoy hablando de activos netos de operación, ¿cierto? Porque es el activo neto de la operación. Retomo nuevamente, digamos, la utilidad operativa que utilicé por aquí para calcular todo el tema del EBITDA y tengo que retomarlo. ¿Por qué? Porque es mejor organizar la información para hacer el análisis. Retomo el tema de los impuestos, ¿cierto? Los impuestos son necesarios para poder estructurar el análisis. 185 millones en el año 1 y en el año 2, 150 millones. Retomo el tema del gasto financiero. Miren que todo el tema de la financiación lo retomo, ¿sí? Entonces, en este tema de la financiación, miren que lo único que estoy haciendo es llevar los daticos que están en el estado de resultados. Llevo esos números que están allí en el estado de resultados para que me permitan o me faciliten hacer el análisis, ¿sí? Pero ya entendiendo de qué es que estamos hablando. Porque si uno solamente mira números y porcentajes y no entiende el trasfondo de esa cifra, el aporte es muy nulo. Necesito la tasa de impuestos. Si yo tengo el estado de resultados implícito, tengo la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque yo vengo, reviso en el estado de resultados el impuesto, 185 millones, y la cifra sobre la cual se origina ese impuesto, pues es la utilidad antes de impuestos, no de intereses, sino de impuestos. Entonces digo, 185 sobre 400. Entonces digo, es el 46,25% que paga impuestos en el año 1. Voy y miro lo propio en el año 2. 150 millones de 285 millones de utilidad antes de impuestos. Uy, pagué impuestos sobre el 52,63%. Ya esto me va a permitir calcular la UODI, la utilidad operativa después de impuestos. ¿Por qué? Porque la UODI no es más que en ese mismo orden de ideas, ¿sí? Tome la utilidad operativa, réstele el impuesto y a esto réstele, ¿cierto? El gasto financiero más los otros egresos menos los otros ingresos y eso multiplíquelo por la tasa de impuestos. Cuando hace eso, pues usted ya está calculando la WODI, ¿sí? O sea que nos da una WODI de utilidad operativa después de impuestos de 296 millones y 246 millones respectivamente para el año 1 y 2. Ya cuando usted tiene esta cifra, eso le va a permitir calcular la rentabilidad de los activos netos de operación, porque usted lo único que hace es tomar la WODI y dividirlo entre esos activos netos de operación y entonces le muestra una tasa de crecimiento del 12,55%. Y en el año siguiente se redujo al 8,35%. Miren que la WODI ya me va mostrando que vamos en caída de 296 a 246 millones y la rentabilidad de los activos netos de operación mantiene la caída del 12,55% al 8,35%. Siempre vamos a necesitar para este análisis
el WACC, el costo promedio ponderado del capital. Aquí digamos que para poder, digamos, ir como sintetizando, porque miren que ya vamos a completar, digamos, 1 hora y media en el análisis. Entonces, pues si me pongo a calcular el WACC y todo eso, pues se me va mucho más tiempo, que no habría ningún problema, pero el énfasis que quiero hacer hoy es en la lectura. Porque digamos que en los cálculos, digamos, no hay dificultad. Noté que los cálculos están en el marco de. Entonces vengo aquí, digo, el costo del capital es del 18.10 en esta información adicional. Bueno, entonces llevo ese 18.10, ustedes lo calcularon, hicieron un cálculo allí respectivo, digamos que está bien la temática en ese sentido. Y entonces ya listo, ya llegaron a su WACC, lo calcularon y ya tienen la rentabilidad de los activos netos de operación. Ah, pues entonces ya pueden calcular el EVA. Porque usted lo único que tendría que hacer es tomar la WODI, 296 millones, y restarle el activo neto de operación, en este caso los 2.355 millones, por la multiplicación del WACC, y eso nos muestra la generación de valor de la compañía, que en este caso es destrucción de valor, porque el dato está negativo, estoy destruyendo valor. Pasé de menos 131 millones a menos 288 millones. He venido destruyendo valor los últimos 2 años y en el segundo año destruí mucho más valor. Ahora, también se puede calcular el EVA haciendo uso del activo neto de operación, ¿cierto? Y a este activo neto de operación lo multiplican por la rentabilidad del activo neto menos el WACC. Esa es otra manera de calcularlo, que le debe de dar exactamente igual, ¿sí? Entonces miren cómo les muestra este comportamiento, les muestra cómo evoluciona la operación y cómo a partir de esta evolución, pues ustedes van mostrando que se viene deteriorando, ¿sí? Allí un efecto muy importante también va a estar asociado a cómo el flujo de caja les evidencia ese comportamiento. El flujo de caja les ayuda a ver, ¿cierto?, ese deterioro, porque allí, por ejemplo, hay algunas cifras que hay que retomar, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, para el análisis, ¿sí? Tengo en cuenta las obligaciones financieras de corto plazo, porque recuerden que otra de las premisas que analizamos en el estado de resultados por el crecimiento del gasto financiero era que se estaban incrementando las obligaciones financieras. Entonces, uno hace uso de indicadores, de razones que me muestren eso. Digo, la obligación financiera de corto plazo es de 570 millones. La obligación financiera de largo plazo es de, a ver, veo aquí en el balance, obligación financiera de largo plazo es de, largo plazo. Por aquí está, obligación financiera de largo plazo. Es de corriente, no corriente, largo plazo, 345 millones. Tanto para el año 1 como para el año 2 ya tengo allí las cifras como tal que me va mostrando la operación, ¿sí? Les digo, bueno, ahí ya tengo cifras que me van mostrando este comportamiento de la operación. Relación de la deuda, o sea, ¿cuánto tengo endeudado de corto y largo plazo con los bancos? En el año 1, 915 millones, en el año 2, 1.500 millones de pesos. ¡Wow! Endeudamiento importante. Veo el EBITDA. Ya lo calculamos por arriba, teníamos el EBITDA y llegamos a decir que era de 640 millones, año 1 y 640 millones. Simplemente organizo la información para que me permita hacer un análisis mucho más fluido. Y entonces, cuando tengo estas obligaciones financieras y tengo esa relación deuda-EBITDA, pues básicamente puedo calcular esa relación deuda-EBITDA, ¿cierto? ¿Cómo se comporta la relación deuda, en este caso 915 millones, sobre el EBITDA 640 millones? Me da 1.4 veces para el año 1 y 2.3 veces para el año 2. ¿Qué pasa cuando se presenta esto? Cuando se presenta esto, entonces uno está hablando de que es una cifra en donde había un riesgo aceptable en el año 1, pero en el año 2, que ya tenemos 2.3 veces, se aleja de ese riesgo aceptable, porque el riesgo aceptable es una cifra cercana a 1.5 veces. Y entonces miren que esta premisa que establecimos
cuando empezamos a hacer el análisis vertical, que establecimos ese deterioro del margen neto a propósito del crecimiento del gasto financiero, nos va mostrando, ¿cierto?, un elemento importante a tener en cuenta aquí, ¿sí? Luego, el otro elemento va a estar asociado al flujo de caja. Nosotros tenemos para responder eso, para responder con esa deuda, y eso nos lo va a ayudar a responder ¿quién? El flujo de caja libre, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de ese flujo de caja libre, siempre partiendo de la utilidad neta, voy aquí a ocultar unas cifras, no a borrar, sino a ocultar, ¿sí? Para que me permitan, sin tanto número, pues tener como mucha más facilidad en el manejo de los números. Sí, aquí, listo. Cuando yo tengo estas cifras, ¿sí? Partiendo de la utilidad neta, si quiero hallar el flujo de caja libre, pues básicamente me voy a centrar, por un lado, ¿cierto?, en retomar, porque hay que sumar, ¿sí?, el gasto financiero. Ese tema, digamos, es esencial porque luego usted lo va a descontar si es que requiere hallar o contemplar el servicio a la deuda, ¿sí? Entonces, para el año 1, 145 millones, para el año 2, 230 millones. También le tiene que sumar ese componente asociado, ¿cierto? Faltó una tilde por ahí. Ese componente asociado a la depreciación, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, y también está, además de la depreciación, nosotros tenemos aquí, en términos del análisis que acabamos de hacer, la depreciación y la amortización, 80, 10, 100 y 25. Entonces, esos dos elementos usted tiene que retomarlos, ¿cierto? Porque son los componentes que le permitieron hacer el análisis. Gasto de depreciación, gasto de más amortización. A eso es lo que le está generando le metí una R por aquí, ¿sí? Cuando usted tiene estos conceptos, cuando tiene esos componentes listos, usted ya tiene para hallar el flujo de caja bruto. Eso es el flujo de caja bruto, ¿cierto? Eso es el flujo de caja bruto. Entonces uno diría, bueno, ¿a cuánto asciende el flujo de caja bruto de esta compañía? Usted diría, pues tengo una utilidad neta de 215 millones, le sumo 145 millones de gasto financiero, más depreciación, más amortización, tengo un flujo de caja bruto de 450 y 1 millones, pero aquí creo que este no lo puse bien, 80, creo que este es, venga, veo aquí, depreciación, evita es 80, 100, 10, 25. Sí, porque no es congruente que se reduzca de esa manera. 80, 100, 10, 25. Listo. Entonces ya tengo el flujo de caja bruto. Listo. Si yo lo que quiero es hallar el flujo de caja libre, pues lo único que tendría que hacer es restarle, ¿cierto?, la repo de activos, que una manera, digamos, de hacerlo en el marco de los estados financieros que se tienen ahí es por diferencia. Y también tendría que restarle la repo de capital de trabajo neto operativo y esto me daría lo que se denomina el flujo de caja libre, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues si estoy haciendo esto y necesito ver cuánto repuse de activos, pues voy al balance. Y al ver el balance digo, pues en activos, ¿qué se compró? Veamos aquí en propiedad, planta y equipo, también por diferencia, ¿cierto? Entre el año 1 y 2 compramos 125 millones. Compramos propiedad, planta y equipos por 125. También hay en activos software o intangibles. Entonces digo, ¿cuánto compré entre el año 1 y 2? 40 millones. O sea que si necesito ver la reposición de activos y no tengo el detalle de la información, pues por diferencia entre un año y otro puedo ver en las cuentas que tienen relación con esa operación asociada a esa reposición de activos, cuánto invertí. Digo, pues 125 más 40, 165 millones. O sea que ese componente
lo tiene usted en cuenta en el año 2, por eso que lo está sacando por diferencia, no lo está sacando con un componente que está en las notas de los estados financieros o algo allí adicional, sino que no tiene nada más, solo los estados financieros. Entonces, por diferencia, podría hallar en el año 2. Conclusión, el flujo de caja bruto lo podría hallar para todos los periodos, pero el flujo de caja libre, que requiero la reposición de los activos y la reposición del capital de trabajo neto operativo, sí tendría que retomarlo para el último periodo. El repo de KTNO ya lo teníamos cuando hicimos el análisis del capital de trabajo neto operativo, dijimos que había que reponer 280 millones. Ese sí ya lo teníamos allí previsto. Por lo tanto, ustedes pueden establecer que el flujo de caja libre, por ejemplo, para este era 490 menos 165 menos 280. Miren que aquí el flujo de caja libre es de 45 millones. Ahora bien, ¿por qué hice esto? Porque me interesaba este tema del flujo de caja bruto para poder concluir, digamos, esta sesión, que quería como hacer un énfasis en el análisis, ¿sí? En cómo, miren que si yo tengo el gasto financiero, que era la premisa que nos llevó en el estado de resultados a ese tema del endeudamiento, digo aquí que tengo un gasto financiero de 145 millones y de 230 millones, y tengo el flujo de caja bruto, ese ya lo hallé, allá arriba, por eso hice ese calculito allí. Digo, tengo un flujo de caja bruto de 450 millones y de 490 millones respectivamente. Llevo los 490. Entonces, ya puedo hallar si hay riesgo aceptable o no. Ya vimos que es una cifra cercana al 30%. Cuando tomo el gasto financiero, ¿cierto? Y lo divido sobre el flujo de caja bruto. Entonces, en el año 1 ya había, digamos, estaba por encima del 30, estaba en el 32%, esa relación intereses sobre flujo de caja bruto, pero en el año 2, literal, ya estamos en el orden del 47%. Entonces, noten ustedes que con lo que hemos ido haciendo, hemos ido utilizando las razones que nos ayudan a explicar el componente que nos iba dilucidando cada uno de los elementos que veníamos analizando después del análisis vertical, después del análisis horizontal. Ese elemento es muy importante, jóvenes. Es muy importante, ¿por qué? Porque ese elemento es el que nos ayuda a determinar claramente, ¿cierto?, esa generación de valor, ¿sí? Aprovecho para pedirles el favor que por lo menos ingresemos allí a la plataforma y que ubiquemos la asistencia del CIPAS, porque en el primer CIPAS que hice, digamos, también hubo una participación allí importante, pero apenas se ubicaron allí que asistieron como 2 o 3. Entonces, no, pues ustedes saben que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Entonces, en ese sentido, sí les pido el favor que pues diligencien allí en la plataforma esa asistencia para que quede también el registro, ¿sí? Bueno, digamos que estos componentes son los que quería validar en términos del análisis. Vamos a, digamos, en términos de las personas que tienen el entregable ya entregado, valga la redundancia, pues si quieren mejorar más la nota, pues básicamente lo que les pediría es que hagamos un poquito más de análisis. Y entonces lo que hacemos es que me vuelven a enviar el archivo por el correo interno y yo lo que hago es que ajusto la nota, ¿sí? Lo que quiero es que hagamos este proceso para que mejoremos los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son básicos porque estos resultados de aprendizaje son los que le apuntan a esa promesa de valor que tenemos a nuestro egresado unadista. En ese sentido, digamos, el análisis para este aspecto es muy importante porque de aquí en adelante, digamos, se desprende con las demás cosas que vamos haciendo. Miren que ahora estamos en la fase 4. La próxima semana voy a hacer un CIPAS asociado ya a este tema de la fase 4. Ya viene la tercera webconferencia que nuestra directora del curso, la doctora Viviana Marcela Callejas, nos va a también ya direccionar en esta tercera webconferencia. Y allí seguidito ubicaremos el CIPAS número 3. Ya estamos también cerca al proceso.
usemos estos 3 días, hoy, mañana y pasado, lunes festivo, para que le hagamos este ajustecito que me parece importante para su formación en términos del análisis, porque recuerden pues que ustedes son los grupos, bueno, la mayoría de los que están aquí presentes pues hacen parte de mis grupos y me interesa que digamos en este proceso de formación ustedes encuentren digamos esa realimentación que los apoye, que los ayude a mejorar ese énfasis, ¿sí? Entonces, voy a ver ahora sí las preguntas. Dice por aquí, leamos un poquito el chat, dice Jason, cordial saludo. Angie, tutor, se le fue el audio. Bueno, ya lo recobré. María José, profe, no tiene audio. Bueno, ya lo recobré. Profe, a mí no me aparece, no sé si porque soy de los grupos de la doctora Viana. No, ahí están todos. Ahí tiene que aparecerte mi web porque precisamente para que pudieran participar y que yo pudiera visualizarlos, allí están todos ustedes con la posibilidad de activar el que asistieron al CIPAS, ¿sí? Bueno, recuerden entonces, pues tenemos este fin de semana para que en estos 2 días saquen un espacio y le hagan ese énfasis al entregable. Lo que quiero es aportarles que ustedes tengan una formación que les permita mostrar un elemento diferenciador, ¿sí? Ahora sí, pues les doy la palabra, porque pues inicialmente no quise darle la palabra porque pues no había algo allí en lo que me pudieran preguntar en términos de la web que hace referencia básicamente es al análisis, ¿sí? Al análisis que es lo que me motivó a hacerles este aporte, porque en lo demás vi que haciendo la realimentación, el ejercicio lo hacen bien, hacen los cálculos, se apoyaron bien en la proforma que teníamos. No estoy haciendo énfasis en ese tema del software R ni nada, sino en el cálculo de las cifras, así que no se preocupen por eso. Pero sí en el análisis. Los puntos que reduje están asociados al análisis, entonces en estos 3 días, pues organicemos ese análisis, me lo envían por el correo interno y automáticamente yo ajusto la nota, ¿sí? Preguntas, inquietudes, necesidad de aclaración, pues nos gastamos casi 2 horitas, ese era el programado para que pues aprovechen igual su fin de semana festivo y tal cosa, y pues yo apenas terminemos aquí la sesión, automáticamente se la subo allí en el foro que tenemos de la fase 4 para que tengan la posibilidad de validarlo y además también se los envío por correo, como siempre se los envío y allí al WhatsApp, pues para todos los de mi grupo, mis grupos que los tengo allí al alcance de un clic con el WhatsApp o también por aquí por el Teams, bueno. Allí les queda en el Teams literal la grabación también, porque pues como están ingresando con el correo, automáticamente en 20 minuticos les queda allí la grabación. Dice, profesora, nosotros para le entregarle nos restó 5 puntos por no participar en el foro. ¿Cómo hacemos como grupo para recuperar puntos? Hagamos lo mismo. Envíenme le vamos a dar ese plus, envíenme el archivo haciendo un adicional en el análisis, una cosita allí que me muestren del análisis y me lo resaltan en amarillo, porque digamos que si los puntos estuvieron restados fue en eso, entonces hagan uno que digamos allí muestren como esa participación que hicieron y la pongan allí a propósito de que estamos haciendo este ejercicio y más aún cuando Edwin, pues están ustedes aquí, tomaron el tiempo, yo valoro mucho eso y entonces lo que hago es reconocerles su asistencia y tienen esa participación. Dice Edwin, para la fase 4, ¿cuándo sería la web para aclaración de las temáticas? Bueno, para la fase 4, como les acababa de decir, nuestra directora del curso, la doctora Viviana Marcela Callejas, pues ya está en pro de sacar la tercera web. Y entonces con esto de la tercera web, ahí será un proceso. Y 2, yo voy a hacer un tercer CIPAS, así como estoy haciendo hago un tercer CIPAS, hago la realimentación pero lo voy a hacer, digamos, la próxima semana. Voy a esperar. Yo creo que el martes llamo a mi doctora Viviana, a nuestra directora del grupo, y le pregunto para cuándo quedó el CIPAS. Yo creo que también tiene que ser para esta semana que viene. Y en el marco de ese proceso, pues automáticamente generamos ahí el CIPAS. Si, digamos, se demora mucho la web y no está planeada para esta semana, entonces lo que hago es que yo genero primero el CIPAS y luego veremos la web conferencia, ¿sí?
¿Qué otra preguntita hay? Ahí estoy leyendo el chat porque nadie ha alzado la manecita. Entonces, por eso estoy leyendo el chat. ¿No hay más preguntas? Bueno, jóvenes, les recomiendo por favor que hagan allí en la aplicación, que ubiquen el que participaron en este CIPAS para que me quede el registro. Carlos, estás alzando la manecita. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, docente. Docente, ¿Cómo solo vamos? tengo ¿Cómo te una ha ido? inquietud. Dime. Bien, gracias. Algunos compañeros mencionan que solo les quitó 5 puntos por no participar en el foro, a nosotros nos quitó 15 puntos. Sí, sí. ¿Esto se da porque no participamos o porque hay algo más que No, debemos mejorar? claro, cada uno es diferente, ¿no? Y digamos que allí el proceso es diferente, todos fueron diferentes. En el caso, hay unos casos en donde es mucho más el tema del análisis. Y por eso precisamente generé este espacio en donde si los puntos fueron adicionales, como tú lo estás planteando, Carlos, pues básicamente lo que haces es lo que te está pidiendo el ejercicio es que te hagas ya no un tema allí de los puntos que está hablando tu compañero por no participar en el foro, sino que hay que hacer un poquito más de énfasis en el análisis. Realmente, digamos, a lo que le estoy dando fuerza en el análisis por mi experticia en el proceso, o sea, yo soy economista, especialista en finanzas, MBA, con énfasis en finanzas y doctor. Es por experiencia, además de 15 años como gerente financiero, como investigador asociado ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología y demás, que ese componente para su proceso de formación es muy importante. Es muy importante que ustedes tengan un muy buen análisis, porque el análisis es el que hace el diferencial. Usted puede hacer unos muy buenos cálculos matemáticos, pero el cálculo matemático, si no va acompañado de esa generación de valor por parte de su análisis, que es el que le permite establecer a usted digamos, cómo se generan planes de mejoramiento, cómo se estructuran propuestas, pues allí no hay nada, porque digamos que eso ya lo haces tú, ¿cierto? Eso no lo hace el Excel o la aplicación, se requiere de tu aporte para ese énfasis. Entonces, básicamente por eso, digamos, tienen estos 3 días, el lunes me envían la información y yo hago el ajuste de la nota y ya quedamos listos, pero sí quiero verlos que hagan ese esfuerzo para que mejoremos en torno a ese componente que bajo mi criterio es muy importante para su proceso de formación, no por unos puntos que están allí, que figuran en términos de una calificación, sino porque me interesan ustedes como sujetos, como personas que tengan un background adicional, que los haga diferenciales, y a ustedes mismos que los potencie como seres humanos, ¿sí? Bueno, muy bueno tu aporte, Carlos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, jóvenes, entonces, que tengan un bello fin de semana festivo. Compartan con sus familias, saquen el tiempito para hacer este adicional del análisis. Las cifras están bien, lo que necesitamos es el análisis. Y nos veremos, yo creo que esta semana que viene ya para o el siguiente CIPAS o la siguiente web o las dos. O sea, yo pienso que las dos se van a ir dando allí de la mano. Que tengan un bello fin de semana, jóvenes. Muchas gracias, tutor, igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de semana y compañeros igual. Bueno, que estén bien. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su participación también, jóvenes.